aunque se transmita después, decidimos hacer un programa en su honor, en su memoria. Y bueno, pues me toca empezar a mí hablando un poquito de su vida y de su filosofía de la creación. Poe nació en Massachusetts, Estados Unidos, en un año, seguro que lo presentó, en 1809. En 1809 y falleció en 1849. Poe va a ser un niño marcado por la vida, por muchas circunstancias que tuvo que vivir. En un Estados Unidos en ciernes, en un Estados Unidos en el que era común ver comediantes en caravanas que iban presentando obras de teatro, mezclando, por ejemplo, Macbeth con Hamlet y una obra graciosa, o sea, sin mayor idea. Va a ser hijo de uno de estos padres y va a ser uno de 3 hermanos de este matrimonio. El padre murió cuando él era muy chiquitito y la madre, embarazada de 2 hijos, embarazada, seguía actuando para mantener al niño y a la futura hermana. Cuando nace la niña, al poco tiempo muere la mamá por causas derivadas de la maternidad y los niños quedan solos y los acogen 2 familias. Sí que eran primos de la madre. Sus ascendientes fueron ingleses e irlandeses y entonces esto le va a dar unas características físicas muy especiales. Se habla de un niño bellísimo, de pelo negro, ojos negros, pestañas largas, de piel blanquísima, o sea, esbelto, corpulento, o sea, no corpulento de gordura, sino muy fuerte. Entonces era un chico precioso, pero que estaba asignado por la muerte de sus padres y la separación del hermano. Entonces lo hizo vivir con una tristeza profunda. Tenía una capacidad intelectual asombrosa, a tal punto que llegó a vivir con sus padres adoptivos a Estados Unidos, donde se estuvo cultivando durante 7 años, y llegó con unos conocimientos vastísimos del latín, de griego, de astronomía, de física. O sea, en escuelas en las que lo pusieran, era sobresaliente en todas las materias, era un gran conocedor de la historia. Y todos estos aspectos los vamos a ver reflejados en su obra, principalmente en los cuentos. Sí, yo estaba leyendo un cuento bellísimo, poco conocido y justo por eso lo escogí, Ligeia, en donde va a hacer referencia a un ser de una cultura antiquísima. Nos va a dar las características, cómo fue este amor en su vida, nos va a decir que va a estar proyectándose mucho en la imagen de una Helen, que fue su primer amor en la primaria, imagínense, y a la que le fue fiel hasta que ella la casaron por otro lado, luego tuvo otro novio, era un enamoradísimo, así, pero de todas las mujeres que veían. Y esto va a marcar como que su ausencia de amor. Sí, porque aunque la tía lo quería mucho, el tío medio lo discriminaban, lo hacía a un lado, a tal grado que lo meten a estudiar a una escuela muy renombrada en Estados Unidos, donde tenía las primeras notas. Siendo adolescente, pues se iba de juerga con los amigos, escribía a casa, no creyendo, sabiendo que no eran sus padres, pero creyendo que iba a tener el apoyo de los papás, pidiendo más dinero, que no le alcanzaba, no le daban, lo sacaban de la escuela. Ingresó en varias academias, estuvo como soldado, estuvo buscando la forma de ir desarrollándose al tiempo que escribía cuentos. Al principio, y se dio a la bebida. En un principio sus cuentos no fueron bien acogidos, pero pronto se vio la universalidad de ellos, la manera tan peculiar que tenía de narrar. Tuvo 2 opciones para poder abrir su propia editorial, que era el sueño de su vida, y las 2 las desperdició. No se presentó a las entrevistas y todo porque por andar en la juerga con los amigos, luego no sabía ni cómo. Yo lo interpreto como un miedo al triunfo, no sé. O al no merecimiento. O al no merecimiento. El síndrome del impostor. Sí. Va a vivir múltiples maternidades, o sea, a sentir el amor maternal desde muchas perspectivas, el amor a su madre natural, el amor a su madre adoptiva, quien también se muere y
con la muerte de su madre adoptiva, va a morir el apoyo que le daba el esposo, que se casó a los 15 días. El amor a una tía, la que busca, tratando de sentir sus raíces más cerca, y que va a ser quien lo acompañe, el amor que lo acompaña hasta la muerte. Y entonces, bueno, vamos a ver una vida totalmente gris. O sea, el cuervo no es nada aleatorio, sino que va a ser esta figura de la melancolía, de la tristeza, del no saber qué pasa en la vida, de un ser que habla pero no sabe lo que dice, ¿sí? Y nos lo va a contar en su filosofía de la creación. La filosofía de la creación va a ser un libro que va a ser, del cual según yo dictó una conferencia, en donde nos dice cómo hay que crear. Y él diferenciaba entre 3 géneros: la poesía, que es una maravilla, la poesía de Poe, un ejemplo es El Cuervo, el más conocido de todos, los cuentos y la novela. En la novela no incursionó, porque él consideraba que lo importante, sobre todas las cosas, era que la lectura pudiera hacerse en una sentada, ¿sí? Para que no se perdiera la impresión, porque al dejar una sensación de un día para otro, se perdía, se difuminaba toda la emoción que había logrado. Y va a diferenciar entre lo bello y la belleza con mayúsculas. Nos va a decir que lo bello va a ser aquello que se logra muy fácilmente, impactando únicamente al corazón y al cerebro. Dice, necesitamos escribir algo que se refiera al alma. ¿Sí? Entonces, en esta búsqueda del alma, de lo más entresijado del ser humano, vamos a ver que él nos hace relatos, sobre todo en espacios muy cerrados, y más que paisaje, más que un escenario, nos va a reflejar cómo se encuentra el alma de sus personajes. Es a la que se dirige. En relación con el cuervo dice, qué más terrible que la melancolía, y qué más fuerte para la belleza que la melancolía, que la muerte. Y entonces va a ser esta obra maestra que parece una pieza de relojería, en donde cada campanada, cada vez el de nunca más, ¿sí? Va a tener una significación diferente a las distintas preguntas que se le van haciendo, aun siendo las mismas palabras. Y entonces, bueno, ya me comí todo el tiempo. No, pero ya, creo que es justo tomar el tiempo que merece una personalidad como la de Edgar Allan Poe. Como dice Claudia, toda esta nostalgia, pero él no solo miraba hacia adentro, ¿no? Él también, y como lo mencionó Claudia, fue un astrónomo, bueno, cuando no se dedican amateur, ¿no? Por decir, en español, fue amateur. aficionado, porque precisamente en el primer tiempo de su infancia le regalaron un telescopio. Y ese telescopio fue también su salida de vida hacia ese mundo que lo aprisionaba. Tan importante, y se embebió también en la ciencia. De hecho, fue también una semilla, un baluarte, por ejemplo, para los cuentos o para la formación cuentista de Julio Verne. Perdón, y también de los simbolistas, perdón ya. Y de los simbolistas, yo comentaba ahí que leí El Camelo del Globo. Entonces yo le comentaba a Claudia, yo no lo había leído, pero si a mí no me hubieran puesto el nombre del autor en el cuento, yo habría jurado que era de Julio Verne. Pero no, era de Edgar Allan Poe, con medidas, pues se podría decir que en esta época hubiera sido considerado como ciencia ficción dura. Pero bueno, no voy a hablar de eso, yo voy a hablar de esta parte de la astronomía y de lo que él contribuyó para deslindar una de las paradojas más que traía todos los físicos y astrónomos como locos, que era la paradoja de Olbers. ¿Qué era esta paradoja? Si el universo es infinito, es estático y está infinito de estrellas, entonces, ¿por qué la noche es oscura? Se supone que debería de estar todo iluminado. Pues Edgar Allan Poe descubrió el por qué.
Entonces, él decía, y lo voy a leer porque esto viene, se condensa en su maravilloso libro que se llama Eureka y que es para muchos astrónomos ahora un referente. Y entonces Edgar Allan Poe, con todo ese conocimiento que él había adquirido empíricamente del universo, él escribe para tratar de resolver esta paradoja. Dice, la única manera de comprender los vacíos que nuestros telescopios encuentran en innumerables direcciones sería suponiendo tan inmensas las distancias entre el fondo visible y nosotros que ningún rayo de esto hubiera podido alcanzarlas todavía. En pocas palabras, que el universo se está expandiendo a mayor velocidad que la luz. Ahí se las dejo. ¿Saben qué pasó? Aparte habló del Big Bang, bueno, no con estos términos de los hoyos negros, pero esto, nadie en su época lo tomó en serio. Fue hasta 80 años después, obviamente, que Hubble se dio cuenta de que eso era lo que estaba sucediendo. ¿Cuál era el problema? Y desde el principio de la paradoja y lo que se enuncia, un universo estático. Y de ahí no podían salir. Entonces se dieron cuenta que el universo no es estático, que se está expandiendo. Y que Hubble dijo es que conforme se van alejando más las galaxias, estas tienden a tener mayor velocidad. Eso es lo que ya no sé si se perdonen ahorita o no, porque de hecho él dio una conferencia Poe y llegó mucha gente a escucharlo. Pensaron que iban a escuchar sus cuentos y él se pone a leer una prosa poema, es un ensayo. Y la gente, o sea, ¿qué está diciendo este loco? Hubiera revolucionado el conocimiento científico y la astronomía de su época si alguien en ese entonces, cuando él presentó su libro, lo hubiera escuchado. Así que bueno, ese es un hubiera de Edgar Allan Poe. Sí, entonces como verán, es un hombre que encierra o engloba muchas cosas, pero principalmente inteligencia y melancolía, y le da pie a una frase que yo amo, que es literal, toma tu dolor y conviértelo en arte, porque es lo que este hombre hizo y el misterio y todo lo que gira alrededor de su persona es alucinante, y por supuesto no ha pasado desapercibido en las adaptaciones, y la más conocida como su obra tal cual es El Cuervo, y estoy hablando de la película estrenada en 1994, protagonizada por Brandon Lee, sí, el hijo de Bruce Lee, y que incluso esta película pues sigue el margen de la historia de este hombre, misteriosa porque muchos han de saber, y si no pues aquí se los cuento, que pues fue una película en donde Brandon Lee perdió la vida en las grabaciones y tuvieron que hacer todo un relajo para poderla terminar, cosas muy extrañas alrededor de la grabación, y que viene próximamente un reboot de esta historia protagonizada por Bill Skarsgård, a quien hemos visto pues ahora bajo la piel de eso en las nuevas adaptaciones de Stephen King. Y pues ahora él va a dar la piel, la carne y el hueso para convertirse en el cuervo. ¿No tendría miedo? ¿No va a tener miedo de hacerla? Pues así como que una estima como el Superman, que no viene al caso, pero no sé si vaya a ser un estima. Que sea un personaje, porque obviamente El Cuervo se convirtió en una película de culto, precisamente por estos misterios, además de que tiene una historia extraordinaria donde, bueno, en este caso vamos a ver a un cantante de rock que es asesinado y que después reencarna para buscar venganza de las personas que lo mataron a él y a su novia. Entonces es como podríamos decirlo, como lo que dice Huerta ahorita, un personaje maldito, no se sabe, esperemos que no. Bill Skarsgård, no te estamos echando la sal, o sea, esperamos que te vaya muy bien. Yo la verdad tengo muchas expectativas con esta nueva adaptación, ya veremos qué tal. Y también, bueno, se la van a encontrar en Cinépolis Click, donde van a poderla rentar. Tristemente no está muy
fácil de acceder en otras O plataformas. sea, ¿ya está? Está ahí para renta dentro de la aplicación de Cinépolis. Ahí la pueden rentar y ya la pueden ver en sus casas. Tristemente no la tiene Prime ni Netflix, no entiendo por qué, pero bueno, ahorita ahí no está. Entonces aquí la pueden encontrar. Y en HBO vamos a tener una película donde vamos a seguir a John Cusack. Él es el que va a dar pues la piel para hacer Edgar Allan Poe, pero en esta historia se va a relacionar con Luke Evans en el personaje de un policía, donde van a tener que investigar a un asesino que su modus operandi es cometer los crímenes basándose en los cuentos de Edgar Allan Poe. Y hasta ahí, ya no les voy a decir Pero qué bueno, más. también si ustedes no tienen todas estas plataformas, pueden irse a YouTube y poner películas adaptadas de Edgar Allan Poe y les va a salir un listado un extraordinario enorme. como para una Maratón. una maratón de Edgar Allan Poe un fin de semana. Sí, que no han tenido, pues digamos, tanta publicidad, pero hay bastante. Hay una con Bela Lugosi. Sí, O sea, no, hombre, o sea, no es cualquier cosa. Deben Sí. buscarlo, o sea, si de verdad a ustedes les interesa ver adaptaciones de este gran autor, vayan también aquí en YouTube, pónganle así, les va a salir un listado genial para tener unas noches, unas tardes misteriosas alrededor de unas extraordinarias historias. Y entonces, pues, esta película que les mencionaba la van a encontrar dentro de HBO Max. Pues también está interesante lo que han hecho, la historia que han creado a través de Poe. Y pues yo creo que nada más, ya saben. Nada más espérame tantito, perdón Saku, si estás viendo este video no seas malito, allá abajito ponle la manita así, mira. Sí. Ni nada más. Ya si nos quieres comentar, pues a nosotros nos vas a hacer muy felices. Así es, regálanos un me gusta, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video, déjenos comentarios, síganos en nuestras redes sociales, las alimentamos diariamente con cosas diferentes en Facebook, en Instagram y por supuesto aquí en YouTube. Y nos vemos por acá en otro video la próxima semana. Un besote, bye bye.